Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Decíamos, María Camila, hace un rato que se acabó el año, que se acabó el mes y que se acabó el programa. Sí, es que esto es un buen medidor porque uno a lo largo del año va analizando cada mes, cada semana, y este año sí se pasó volando. Suena cliché, pero este año no se sintió. Es que cuando uno tiene buenos contertulios la cosa funciona y fluye, como el que tenemos aquí al lado, que es uno de nuestros grandes amigos analistas, don Pedro Viveros. Don Pedro, es que charlar con usted es sabroso y se pasa volando. Juan Roberto, muchas gracias a María Camila y a usted por la invitación. Antes de hablar de política, ¿qué estamos leyendo? Mire, hay un libro que sacó Ever Bustamante, Ah, sí, señor. que me tiene de verdad bastante enganchado. Se llama Rebeldía, Armas y Democracia, porque cuenta la versión de ellos. Este señor fue fundador de eso y es un señor ya con mucha experiencia, tanto en la guerrilla como en la vida política, después de haber firmado Un las armas. paréntesis chiquitico, fue guerrillero del M-19 Claro. y después terminó en el uribismo. En el uribismo. Pues cuenta la versión de él, de un Petro que yo había leído por Petro en un libro, una autobiografía que escribió hace 4 años el Sí, señor presidente. sí. Y cuando uno lee la de Ever Bustamante hay como 2 Petros. Este Petro de Ever Bustamante es totalmente diferente al Petro que se autoescribe en su autobiografía que escribió hace 4 años. Pero venga, sin hacer spoiler, perdón, Juan Roberto, es que decía Ever en el lanzamiento del libro que él iba ahí a revelar como situaciones inéditas de la militancia de Petro en el M-19, que entre otras cosas dijo no es tan relevante como el Petro, como el Es mismo que el Petro libro, pinta. yo leí el libro, el del señor presidente cuando estaba de candidato hace 4 años, y pues ahí había un Petro. Pero es muy interesante ahora Una contrastarlo vida, 1000 vidas. Sí. con otra persona que está mostrándonos otro Petro. Yo no estoy diciendo que el de Ever Bustamante sea Sea el real, Pero está mostrando pero a mí otro. me llamó la atención porque Ah. hay 2 Petros. Interesante. en el M19. Sí, señor. Don Pedro, se hablando llama Rebeldía, Armas y Democracia, Ever Bustamante. Se lo recomiendo, de verdad, está muy interesante. No, gracias. Ay, no. Yo me estoy leyendo, estoy acabando de leer un libro maravilloso que se llama Cuando empieza a brillar. Ok. Es un libro de un escritor argentino que se hizo una novela biográfica de la señora que se escribió el famoso diccionario de la lengua española, Ah, pues claro. doña María Moliner. Doña María Moliner, ese libro es una maravilla. Claro, el libro es precioso, pero el título, sin hacer spoiler, como dice María Camila, es por algo interesante. Esa frase la dijo esta gran escritora Angie Dickinson, Sí. que decía que ella hablando del amor por las palabras, que cuando veía una palabra y la miraba, la palabra empezaba a brillar. A brillar, Míreme sí. esta belleza, y el libro es precioso. María Moliner, pues, no, pues por imagínese. Dios, la mujer que en medio del franquismo, de la dictadura en España, del machismo, mitad del siglo XX, Ese se libro es escribe. muy bueno. El libro es precioso. ¿Saben yo cuál me empecé a leer? Mejor que el de Petro. Y es, Yo quería. No, pero hay que contrastar. Pues sí. bueno, ya que hago una invitación, porque en Noticias Caracol Mentira, en vivo, no, es gran libro, le gusta más. ustedes dos, No, pero escuchen a ver, y a ver. ya ahí cerremos ¿Cuál es ese el tuyo? tema. Me estoy leyendo Mi Causa Colombia, el manifiesto de Miguel Uribe que acaba de lanzar esta Sí, semana. que fue póstumo. Y de hecho lo ligo aquí en una invitación, y es que en Noticias Caracol en vivo estamos haciendo ya esos resúmenes de lo que fue el año en diferentes Sí. temas. La noticia política del año sin duda alguna es el asesinato de Miguel Uribe Turbay, y mire que da mucho dolor leer ese libro. Ok. Es Es una cosa doloroso lo que Buena es recomendación. muy, sí, hay que Bueno, leerlo. Ese sí buena recomendación. Buena No, pero mentiras que lo del libro de Ever Bustamante, interesante leerlo. Sí, por ver la otra. Yo me lo voy a leer porque me parece buenísimo ver esa otra cara de alguien que sí militó y que fue muy importante en el M-19. Ahí lo tengo en salmuera. Bueno, don Pedro, Cuente. hablando de Petro, el señor presidente de la República, la otra noticia de la semana es que a mí no me gusta ponerle calificativos, pero es que esa vergüenza de espectáculo que volvió a dar el equipo de gobierno. Imagínese una señora que es la mano derecha del presidente, Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Eso fue en un evento, en un seminario, en un foro. No fue ella. Por eso, ella, en un foro, en un Lanzó, evento público, ella muestra, iba a decir una palabra tan de viejito, con filminas, con diapositivas, Uy, Filminas. con filminas, ¿qué es eso? con PowerPoint. No se burle, Pedro. No, es que, ¿saben por qué me burlo? Porque María Camila no tiene ni idea de lo que le No, estamos yo- hablando. Sí, las que se meten en, Bueno, con una diapositiva, con un pero, gráfico. pero, o sea, sí se le fue la mano ahí. Oiga, no, pónganse serios, hombre. Con gráfico en mano, Sí, señor. le da una muenda
a un compañero de gobierno y en un cargo que no es menor, que es al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, pues voy a resumir lo que básicamente dijo. Dijo, es un inepto y un opaco. Así. Y el señor Carrillo, para responder, dice, no, detrás de esto está el señor Benedetti, con quien no me meto, porque ese a todos los que con los que se ha peleado en este gobierno los ha sacado. Sí. Y la reacción de Benedetti, del ministro Benedetti, en X, pues no le quiero decir, contra el señor Carrillo. Pero en el fondo, Pedro, el asunto es el espectáculo que dan personas del alto gobierno. Claro. Pero Juan Roberto, aquí hay que mirarlo, o yo lo miraría de dos formas. Primero, cómo la doctora Rodríguez entrega un balance muy malo en la ejecución de la entidad. Porque no solamente es el tema de los dineros perdidos, sino que además de eso le dice que no ha cumplido absolutamente nada de la misión de esa entidad tan importante. Y lo entonces, otro, va a un punto. ¿Por qué no lo echan? Bueno, entonces, Es eso. según ella, la directora del DAPRE, que es ese cargo, Juan Roberto y María Camila, tan importante Muy en el Estado, importante. en el gobierno, y ella dice que no está cumpliendo. Y además de eso sostiene que se perdió una plata. Entonces, o uno lo saca porque la persona le pasaron por encima unos robos o unas Claro. cosas opacas en el gobierno, en su gestión, o lo tiene que sacar Juan Roberto y María Camila porque el señor no está cumpliendo su tarea y es un funcionario ineficiente. Pero lo peor es que a veces se hablan como si Armando Benedetti estuviera en el Centro Democrático. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Sí. Sí. Y el otro Sí. responde como si la doctora Rodríguez estuviera en la U y no fueran del mismo gobierno. Estos Un son unas... equipo. Es decir, repito, las denuncias pareciera que se las estuvieran haciendo bandos diferentes. Allá apareció un exministro y un director de la DIAN, Y bueno, Sí. que también hubo un rifirrafe muy fuerte. ¿y usted vio la respuesta del presidente Petro? No, esto es un... Hablando de corrupción de ese señor y dice que por eso lo sacó, pero lo que Pero, no a entiende es ver. por qué no lo había contado. Pues es que todo esto... No. Juan Roberto, y es como si no pasara en el gobierno, no, es que es en este gobierno. No, qué barbaridad. Y una de las cosas, Juan Roberto, que los colombianos, diría yo, tienen que tener en cuenta es que la transparencia va a ser un tema que los electores en Colombia van a tener en la cabeza en la elección del 2026, por lo que pasó en este gobierno, que dijo repetidas ocasiones que la corrupción era algo que habían hecho los partidos tradicionales en Colombia y, que ellos iban a cambiar eso. Y la poca transparencia la van a cobrar. Ese tema de la transparencia, Juan Roberto, va a estar en la mente de los colombianos al momento de votar en las próximas elecciones. Es un poco lo que yo pienso. Sí, Pedro, yo mire, creo lo mismo. Y mire que María Margarita Zuleta de Apaca Zuleta nos decía el viernes pasado que... Exar anticorrupción, ¿no? Exactamente, que lo que ella más identificaba en esta situación era la ausencia de liderazgo del presidente, que es la cabeza y que debería poner Me orden llamó en la todo atención esto. eso que dijo, el que manda no. Exacto, Pero dijo, pero si usted ve todo no pone eso orden. mal, ¿por qué no entra y pone orden? ¿Por qué cree usted que el presidente, es que, perdón lo que voy a decir, pero pareciera que disfrutara el espectáculo? Porque Pues- es saber quién le jura más lealtad. No, Pues ¿Y quién le da más cuchillo al otro, Pedro? Claro, pero lo que pasa es que al final están triturando es el propio gobierno. Porque el presidente, si le gusta el espectáculo como Nerón, que veía arder Roma, eso es una historia que de pronto al presidente le guste. A mí no me parece. Creo que el presidente hoy en día está más preocupado por otras cosas y es ver cómo su proyecto político no se ahoga electoralmente. Lo veo más preocupado por eso al presidente que por sacar adelante una agenda. Pero, Pedro- Mire lo que pasó en el Congreso, Juan Roberto. Se le cayeron los proyectos de ley a Sí, este gobierno. pero parece que no pasa nada. Cuando digo no pasa nada es que usted mira las encuestas. La aprobación de la gestión del presidente o se mantiene o sube. Claro, pero la de él, pero cuando le preguntan a usted en la encuesta de Inbamer, sector por sector, el presidente se raja en el 70%, Juan Roberto. De los temas. De eso los es verdad. temas, de todos. Incluyendo la lucha contra la corrupción. Pero es terrible. Cuando repito, hay una gente que lo apoya, el 30%, él siempre ha tenido entre el 25 y el 30 siempre ha estado el presidente. Pero cuando le preguntan en la encuesta, tema por tema, sector por sector, en seguridad, en vivienda, en salud, el presidente se raja en toda la línea del gobierno. Entonces los colombianos sí están viendo que hay unos problemas en la gestión del gobierno, Juan Roberto, Sí. que no es buena. Sí, ahí el tema, María Camila, es esto cómo va a repercutir en el cierre de gobierno, en la relación con el Congreso. Lo que vimos esta semana, le hundieron la tributaria. Y pareciera, Pedro, que finalmente en estos años electorales, incluso esos, qué pena por lo que voy a decir, esos congresistas de la Cámara cuadrados a lo largo de la legislatura, ya le dicen al presidente, oiga, no nos apriete Pues, así. pues sabes, María Camila, porque la elección de los señores está en juego. ¿Cuándo castigan
o cuándo califican bien a un político? En las urnas. En las elecciones. Estos señores están a menos. Es que las elecciones, María Camila, son el 8 de marzo. ¿Sabe cuándo es el 8 de marzo? Mañana. O sea, sí, eso es ya. esto es ya. ¿Qué día estamos hoy? El domingo de hoy, 14. Si les estoy entendiendo. Entonces, estos señores terminan mirando que de pronto su cocinada en las elecciones puede ser muy grave si Es se decir, queda al lado del gobierno. Uno como representante o como candidato, mejor, en una lista de la coalición de gobierno, de los partidos de gobierno, uno cómo habla de transparencia después de ver lo que está pasando en el gobierno. Ay, ese es el juego. O sea, ¿con qué autoridad moral? El señor que va a la urna va a mirar y va a decir, bueno, pero ¿y este señor cuándo estaba? ¿En qué parte estaba Mire, cuando se perdieron estos recursos? Mire, ¿Cómo votó? Claro, ¿Cómo votó? los muchachos del noticiero, digo los muchachos del equipo político, hizo el viernes una lista que me pareció buenísima. Y hagámosla acá, el panini de los caídos Por Benedetti. por Benedetti. Sí. Entonces, la primera, Francia Márquez, Sí. digamos, no la votaron, pero la anularon completamente después de que ella se le... No, la sacaron se de le- Minigualdad. No todos, la anularon. El presidente la anuló después del famoso Consejo de Ministros, aquel infausto, que ella dijo, a mí no me parece que esté ahí sentado el señor Benedetti. Chao. La señora Laura Sarabia, chao. La sacaron de Palacio, la mandaron de canciller, la fueron sacando. Y ya va en Londres. ¿Sí? Alexander López, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar. Me mencionaban a Augusto Rodríguez, pero no, ese sigue ahí. El que fue Porque secretario ese de es el nombre Palacio de la 3 inteligencia del días. presidente. Rojas. Jorge Rojas, Agarrado con Benedetti. también el Jorge el ministro Breve. Eduardo Montealegre y Bueno, el Alfredo ministro Saade. Saade y O sea, Montealegre. acuérdense que Montealegre hubo un chat donde dijo una cantidad de cosas Sí. de Armando Benedetti y a los 2 días salió. No, primero se tomaron un café con Benedetti Sí. a los Y con 3 días Roy. tenga. Sí. Bueno, y con Roy. El poder de Benedetti. Juan Roberto, tengo que Superman recurrir. sin kriptonita. Ahí no la hemos hallado. Tengo que recurrir a una entrevista a la que usted muy gentilmente me invitó al programa La Clave, cuando entró Benedetti al gabinete, que lo tituló usted buenamente El Pitbull de Palacio. ¿Se acuerda? Sí. Sí. Yo creo que Armando Benedetti entró a cumplir esa tarea. Tal cual. Era un señor a defender al presidente, tanto interna como externamente. Y eso es lo que ha hecho desde que llegó al gobierno hasta hoy. Lo único que se dedica es a eso, a defender al presidente, a sacar la gente que seguramente no tiene buenas relaciones con él y con el presidente, y a defenderlo hacia afuera con todas las argumentos que tiene, que entre otras aquí de pronto me van a linchar y todo, pero es bueno en esa defensa Armando Ah, no, Benedetti. pues No, mire. le iba a decir eso. O sea, Él pelea en eso y en ese escenario es su agua. hablemos ¿no? de otra Está cosa. nadando en- no lo digo como cumplido, pero No, sí no, como no. una realidad. No, pero qué pero su- berraco. su estrategia nada en esas redes, aguas, pues. sí. Es que mire, se ha llevado por delante por los cachos gente de la entraña del petrismo y los dejó fuera de combate. Sí, sí. Es decir, estamos hablando de un hombre muy poderoso, pero Y ese... ojo, no tiene la visa lista Clinton y sigue ahí dando. Entonces son cosas que yo creo que los colombianos tienen que evaluar muy bien en el año electoral que viene, si queremos continuar con ese tipo de visión del Estado, con ese tipo de personas en el gobierno o en los que no gobiernos. es que la estemos admirando. No, no, Ojo por con eso le digo, hay que No. evaluar si eso es lo que quieren los colombianos. Sí. Esto que está pasando con Armando Benedetti, le repito, navega muy bien en esas aguas, pero yo no sé si esas sean las aguas en las que Colombia quiere seguir viviendo. Yo no quiero pelear con él, dice Carlos Carrillo. Imagínese eso. Sí. Y Carlos Carrillo, que es un jaquecito, ¿no? Él pelea, él es peleón. Ah, no, él le Sí. gusta pelear. Y ahora reconoció que no, que con Benedetti no se metía porque lo votaban. Entre otras cosas, eso no le sirve al doctor Carlos Carrillo de disculpa. Porque de todas maneras la sí, plata tiene que responder. hubo unos problemas opacos y además de eso el señor no está cumpliendo con la gestión. Entonces tenerle miedo a Benedetti no es la disculpa. No, aquí hay un tema de ineptitud, hay un Sí, tema señor. de opacidad. Él Sí. dice que no. Pero ahí pasó. Bueno, digamos, aquí hay denuncias de ineptitud, denuncias de corrupción y hay advertencias de miedo. Sí. Juan Roberto, yo desde que comenzó ese escándalo de la UNGRD, que no pronunció muy bien, siempre me ha llamado la atención por qué todavía existe esa entidad. Es verdad. O sea, ese sitio deberían cerrarlo. Los Pero es que- colombianos podrida. Pero es que ¿sabe deberíamos cuál es el pedir lío, urgentemente, Pedro? Juan Roberto. Pero es que eso es como el cuento del sofá. Sí, ¿Usted pero sabe es la que- historia del sofá? No, ¿cuál es? ¿Otro Un- cuento viejo? Pues no, una solución que... Otro cuento viejo. No, hágame no, el nos favor. dijo ¿Esto Cuchos. qué es esto? Hola? No, pues la verdad sí es viejo. Y es que el señor que encuentra a su esposa siéndole infiel en el sofá y como solución vende el sofá. Yo creo que el tema no es cerrar las entidades, es poner gente honesta y eficiente a No, pero manejarlas. le voy a decir, Juan Roberto, Creo yo. no, yo pertenezco
Alguien que ha visto eso de ese sitio, todo el tiempo hay un problema con esa En todos entidad. los gobiernos, En todos los sí. gobiernos. Pero se Entonces, necesita una gestión de riesgo. Es como, Sí, pero mire cómo como lo el hacen en FEMA en los España. Estados Unidos. Sí, pero como- mire, No, eso ¿sabe es cómo lo hacen en fundamental. España? Mire lo del volcán. Sí, eso es ¿sabe fundamental. cómo lo hacen en España? Que me parece una, pues para los candidatos Sí. ahí. A nivel local. Después de que casi le dan el golpe de Estado a la democracia en España, ¿se acuerda que llegaron Sí. al recinto de los diputados y hubo unos tiros Sí. y tal? Lo que hicieron fue entregarle esa entidad a los militares. Y eso se llama la UME, Unidad Militar de Emergencias. Entonces mire lo que hacen. No es una entidad, Juan Roberto, digamos donde tenga un edificio y una gente trabajando ahí. No. Hay unos recursos y cuando hay un problema, ¿Los los cuarteles? recursos los pasan y aparecen los militares, que son ingenieros civiles. Juan Lo resuelven, Roberto. Juan Roberto, y después vuelven Sabe que yo no lo había perfectamente. pensado. Mire que en las emergencias los ingenieros militares Son los militares. son ponen unos el techo. tesos. Son los militares, Sí, Juan de Roberto. acuerdo. Y ojo, pues eso lo dejo ahí como... Está Lo bueno. anotamos aquí en la lista de propuestas de Ay, Pues Juan de pronto Roberto, ahí se puede me deja cauterizar hacer una un poquito última eso. pregunta de otro Señor, tema. hágale que la tertulia Porque es que está sabe buena, que pero ya- acabamos de tener una tertulia de media hora con Juan Carlos Pinzón y quiero preguntarle, Candidato presidencial. Pedro, en lo que uno habla con él se ve que es un hombre preparado, que sabe mucho de temas locales, de diplomacia, en fin, y que también está dispuesto a ser como un tejedor de alianzas con muchos sectores. ¿Cómo lo ve? Pues Juan Carlos Pinzón es la segunda vez que se presenta a una elección. La vez pasada terminó como fórmula del doctor Germán Vargas Lleras. Señor. Me parece que en las encuestas que yo he visto no le va mal dentro de su gama. Es decir, si lo comparan, por supuesto, con Cepeda y con Abelardo de las Priellas, según la encuesta, pues él está lejos. Pero cuando uno lo comienza a desagregar en su grupo, Juan Roberto y María Camila, a él no le va mal en la encuesta. Te queda con un 3.0, 2.9, que casi es un 3, 2.9. y queda al lado de Vicky y al lado de Claudia López, Que lleva mucho tiempo. que llevan mucho en tiempo campaña, dándole, sí. y de Miguel Uribe Londoño, que se retiró. Entonces yo creo que ahí lo que se puede terminar haciendo al final, si se provoca una consulta, es que en marzo ese candidato puede ocupar uno de los carriles que hace falta, porque voy a volverle a repetir, hay un carril que es el de Cepeda, a la izquierda. Sí. Otro carril, Abelardo de las Priellas, la extrema derecha. Sí. El señor Fajardo, que es el centro, El centro. o una nueva, él dice que está creando una nueva Mayoría. una nueva mayoría, pero digamos es de centro. Sí. Y queda un espacio para la centroderecha. Si esos señores se logran congregar en una consulta, Juan Roberto, Lo dijo acá. Qué buen análisis. ¿Sabe Allá qué cuentas pueden, hace? De en 10 marzo- millones de votos en marzo. pueden, yo no soy tan optimista, No, yo tampoco. pero no sé. pueden, pero diga, supongamos que saquen 4, Juan Roberto. Igual, buenísimo. Igual, perdón, si es que aquí hicieron con el que 2.7. interpretamos cuando Cepeda sacó 2.7 millones, En la pues consulta que de era un octubre. tipo con un fenómeno. Claro. Pues un señor que saque 4 se convierte. No, pues ¿cómo? Juan Roberto, a un mes y medio de las elecciones de primera vuelta, que es en mayo. Pero Eso es Entonces se verdad. tiene ahí un espacio. Le propongo algo. Vámonos ya para Tutainas. Esta semana empiezan las Tutainas. Debemos hablar de política. Mejor. Ay, pero es que está mejor, buenísimo. mejor. Qué tertulia tan buena la de Tutainas este con programa. política. Don Pedro, Y le gracias como aseguro siempre, que señora. en todas las novenas esto Ay, es tema venga, de le cuento una cosa. conversación. ¿Usted sabe? Ah, sí. ¿Tutainas políticas? Uy. No, venga, le cuento, Juan Roberto. ¿Usted Señor. sabe qué es lo que ocurre en diciembre? Hay solo 2 fechas donde están reunidas en Colombia todas las familias hablando de una sola cosa: política. En Navidad y en Semana Santa. No Imagínate. fregues. Sí, señor. Y Sí, pasa, señor. Juan Roberto, Va a darse pasa. cuenta. En mi casa se prohibió hablar de política. No, eso no pasa en todas las Juan casas. Roberto, terminan Usted se va a dar hablando. cuenta. Sí. Terminamos, sí. Pero por carreta. favor. Don Pedro, un abrazo. Gracias, y no lo veo. Feliz Navidad. No, pero María Camila. Camila. nos seguiremos viendo. Sí, usted señor. usted Aquí de esta casa estamos. y aquí seguirá. Sí, señor. Un abrazo. Gracias. Bueno, terminamos un programa de tertulias. Pero estuvo muy bueno, conversadito. Charladito, nos vamos. Nos dijeron sigan. viejos de paso, pero No, bueno. y nos dijeron Él mismo muchos. él dijo lo de las filminas. ¿Cómo? Filminas. Filminas. Filminas Hágame es de. el favor. muchas- es- Eso sí ya. Eso ya son palabras mayores. Nos vamos, termina Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Los satélites de Starlink están llevando internet Y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 12 del día.